Buenos días, hermanos. Por favor, presten atención a la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio de la ansiedad y la depresión, pero sobre todo la esperanza que hay en nosotros. La esperanza que hay en todo cristiano. Y en particular, ya hemos estudiado 12 trampas que debemos evitar para no caer en la ansiedad y la depresión o para no mantenernos en la ansiedad y la depresión. Y hemos empezado a estudiar 5 remedios. Y en este sermón nosotros vamos a estudiar el segundo y el tercero de los 5 remedios para la ansiedad y la depresión que nos ayudan a vivir con esperanza. El domingo pasado estudiamos el primer remedio, que es la promesa o las promesas de Dios. Nosotros vimos que las promesas no se pierden. Nosotros podemos perder la vista o la memoria de las promesas de Dios, pero las promesas de Dios no se pierden. Entonces siempre podemos regresar a la esperanza que hay en nosotros, porque las promesas de Dios son sí y amén en Jesús para siempre. Gloria a Dios. Esta mañana los dos remedios que vamos a estudiar son la protección de la iglesia y la providencia de Dios. La protección de la iglesia y la providencia de Dios. En primer lugar, entonces, uno de los remedios que Dios nos ha dado para vencer a la ansiedad y la depresión y para mantener los ojos fijados en la esperanza que hay en nosotros es la protección de la iglesia. Durante el estudio de los 12 trampas, una de las trampas fue amigos falsos o amigos que no son amigos verdaderos. Y en aquel punto, en otro sermón, dijimos que a veces una trampa en la cual nos caemos es tener amigos que no son amigos verdaderos. Y esos amigos son amigos que no nos ayudan a salir de la ansiedad y la depresión, porque simplemente están como provocando nuestra ansiedad y depresión por afirmarnos en nuestra ansiedad y depresión, sin ayudarnos. Entonces, este remedio es como el revés, es como lo contrario de aquella trampa, pero con una perspectiva más enfocada en la iglesia y el cristiano. Porque los cristianos, las ovejas de Cristo, no deben vivir solos. Y no me refiero a yo vivo solo en mi apartamento, yo soy soltero. No me refiero a esto. Me refiero a que la iglesia es una compañía. La iglesia es una compañía, una comunidad. Y los cristianos no deben vivir aislados de la comunidad que Dios nos ha dado, que es la iglesia. La iglesia es lo que Jesús lo hizo. La iglesia es lo que Jesús mandó que debe ser. Entonces Jesús mandó que su pueblo debe unirse y reunirse en la iglesia como una comunidad, una compañía, una caravana. Y uno de los beneficios de esta comunidad, esta iglesia en el nuevo pacto, uno de los beneficios de la vida en la iglesia es la protección de otros cristianos que nos pueden ayudar a ver con más claridad lo que no vemos claramente, desde una perspectiva externa y objetiva en comparación con nosotros, porque nosotros frecuentemente no vemos a nosotros mismos con la claridad que debemos tener. Y otras personas nos ven y nos dicen, hermano o hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mi hijo a veces quiere salir para la escuela y yo y mi esposa le decimos, ¿qué estás haciendo? Tu ropa no está lista, tu pelo no está listo. Y él no sabe,
pues no le importa tampoco, pero él no sabe. Y los padres dicen, no has visto lo que nosotros vemos. Así, a veces las madres son así, oh, mi hijo, oh. Y el hijo dice, mamá, no, por favor. Pero otras personas ven lo que nosotros no vemos a veces. Eso es el punto. Y también estamos combinando varias cosas. En otro sermón también dijimos que a veces la tristeza es buena. Y por medio de la tristeza nosotros llegamos a la felicidad o a la alegría. Pero dijimos en particular que esta tristeza es una tristeza moderada y con propósito. Una tristeza moderada y con propósito, con el propósito de pasar por la tristeza y salir de la tristeza. Entonces la tristeza buena es un cierto tipo de tristeza. Pero a veces necesitamos la protección de otras personas que nos ven y nos dicen, tu tristeza o tu ansiedad o tu depresión no es moderada o no es con propósito. Y nosotros vamos a leer en las Escrituras un ejemplo muy claro de esto. El texto es demasiado grande para poner en el boletín, entonces vayan conmigo por favor a 2 de Samuel. 2 de Samuel, me gusta mucho el título de este libro. 2 de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18. Y el último versículo, y luego vamos a seguir en el siguiente capítulo. Y el contexto es esto. Estamos en el reinado del rey David. Y su hijo Absalón era un traidor. Y él quería robar el trono de David. Y David había huido de Jerusalén. Y el ejército de David luchó contra el ejército de Absalón. Y Absalón fue matado en la batalla. Absalón ha muerto. El hijo de David, Absalón, está muerto. Pero el ejército de David ha triunfado. Ganaron en la batalla. Y después de la batalla, 2 de Samuel, capítulo 18, el último versículo, y siguiendo en capítulo 19. Entonces el rey David se turbó porque ha recibido las noticias. David acaba de recibir las noticias de la muerte de Absalón, su hijo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Dieron aviso a Joab, el comandante o el capitán del ejército de David. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, mi hijo Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervo. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora.
Joab habla fuertemente a su tío. David era su tío y su rey. Joab dice al rey, ¿qué estás haciendo? Pero ¿qué es si David dice, mi hijo Absalón está muerto? Estoy llorando por mi hijo. Pues sí, está llorando por su hijo, pero ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las circunstancias? Absalón era un traidor que había causado desastres en el reino y había dividido al pueblo. Había precipitado una guerra civil en la nación. Y David está llorando, haciendo duelo por su hijo Absalón, diciendo, quiero que esté viva. Y el ejército está entrando en la ciudad como un pueblo derrotado cuando ellos habían vencido, habían ganado la batalla. Entonces vemos en el ejemplo de David que su tristeza no fue moderada o con propósito. Su tristeza en este caso fue egoísta e inmoderada. Una tristeza egoísta. Yo quiero que Absalón viva sin tomar en cuenta las necesidades y las circunstancias de todos los alrededor de él. Y una tristeza inmoderada. Oh, hijo mío. Hablando así, claro que si el hijo de cualquier perece, es una causa para hacer duelo, no. Pero las circunstancias, Absalón no era cualquier hijo. Era un traidor. Era un hombre terrible. Entonces la tristeza de David fue egoísta e inmoderada. Obviamente sí sería completamente normal si David en su corazón tenía tristeza por su hijo Absalón, sin lugar a duda. Pero su tristeza era inmoderada y egoísta. Entonces uno de los remedios para la ansiedad y la depresión es que en algunos casos necesitamos la protección de otros que nos protegen de nosotros mismos. Sí debemos llorar con los que lloran, pero a veces nosotros necesitamos mostrarles amor verdadero y ayudarles a ver que su tristeza no es moderada, ni es con propósito, es egoísta e inmoderada. Y a veces noten en particular que la tristeza de David está haciendo daño a otras personas. Y eso es frecuentemente lo que debemos mostrar a una persona. Tu tristeza te hace daño o hace daño a otros. Hay una tristeza que sana, hay una tristeza que sí nos dirige a la alegría. Es una tristeza que cura, pero esto no es la tristeza de la cual estamos hablando. Es una tristeza que hace daño a la persona y a otras personas. Y hermanos, Dios nos ha dado, el Señor Jesucristo nos ha dado la iglesia para ser un contexto, un lugar en el cual hay otros hermanos en Cristo, otras hermanas en Cristo que nos pueden ayudar. Tenemos amistades, tenemos compañerismo con otros en la iglesia. Y esto es un contexto de confianza y de honestidad, en que nosotros podemos hablar o comunicarnos los unos a los otros y decir a veces como Joab a David, no, tus emociones no son moderadas. Ni son con propósito, al contrario, tus emociones te están haciendo daño o están haciendo daño a otros. David era el tío de Joab. Había una conexión entre ellos. Además, Joab había dirigido los ejércitos de David por muchos años. Ellos tenían familia e historia entre sí. Y esto ayuda mucho para que Joab pueda hablar tan directamente a su tío, ¿no? Pero nosotros en la iglesia somos hermanos en Cristo. Entonces tenemos todo el vínculo necesario para hablar tan directamente. No siendo como rudos, pero directos, ¿no? Directos, como Joab
a David. Y la iglesia nos provee un contexto, un lugar en el cual podemos ayudarnos los unos a los otros, protegiéndonos de nosotros mismos a veces, para ver esta ansiedad o esta depresión es egoísta o inmoderada. Hay que tener mucho cuidado, pero a veces es así, no siempre. Entonces, pastor, ¿cómo sé? ¿Llorad con los que lloran o ser Joab a David? Pues depende. Recuerden, hay tristezas diferentes. Uno que cura, uno que sana, uno que dirige a la alegría. Otra que es egoísta, inmoderada y hace daño al individuo y a otras personas. Lloramos con los que lloran en estos casos y a veces reprendemos a los que lloran en estos otros casos. ¿Cómo sé? Pues en la iglesia debemos tener amistades y compañerismo que nos da suficiente información para discernir entre las dos tristezas. Si somos extranjeros y no nos conocemos, claro que será muy difícil discernir y una persona no querrá oír de mí una reprensión para sus emociones. Pero en la iglesia debe ser diferente. Tenemos una conexión familiar, no con la sangre de los hombres, sino la sangre de Cristo. Y tenemos una conexión en ciertos casos, de años o décadas de amistad y compañerismo. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Dos cosas más bajo este punto. Si nosotros no queremos escuchar, si nosotros nos aislamos de otras personas, si no nos sujetamos al consejo o exhortación de otras personas, todo está en vano. Todo es en vano. No importa. Si recibes medicina, no te cura, no te sana, sino tomas la medicina, ¿no? Si recibes buenos consejos, ¿qué provecho hay si no aceptas los consejos que has recibido? No es el hecho de tener medicina que te cura, sino el usar la medicina. Así también, si Cristo nos ha dado la iglesia y la protección de la iglesia para ayudarnos, en muchos casos en particular, para ayudarnos a salir de ansiedad o depresión o emociones que son inmoderadas y egoístas, todo es en vano si el individuo dice, no quiero oír o no quiero poner en práctica lo que tú me has dicho. Entonces esto requiere humildad de nuestra parte. Requiere que seamos humildes para recibir la corrección o la exhortación de otros hermanos o pastores en la iglesia. Y noten que Joab le mostró a David, hay otro camino que tú puedes tomar que dirige a un fin bueno, un reino unido y alegre, que ha triunfado en la batalla. David, si cambias tus emociones, si te controlas, si tienes dominio de ti mismo, David, entonces el reino regocijará en este día y tendrás unidad y el reino, el pueblo sabrá que tú amas a tu pueblo y tú reconoces el sacrificio de tu pueblo. Entonces Joab no solamente reprendió a David, sino también le mostró un mejor camino. Y nosotros también en la iglesia no estoy diciendo reprende, sino también muéstrales un camino mejor, un mejor camino. No, tus emociones te están haciendo daño en este caso. Hay otro camino que se dirige a la alegría y al contentamiento y a la paz. Y para ayudarles a ver esto, podemos decirles que tu tristeza inmoderada o tus emociones inmoderadas implican que tú devalúas a la gloria venidera que Cristo nos ha dado. Si nosotros estamos haciendo duelo por las pérdidas y las cruces de este mundo,
ay de mí, ay de mí, ay de mí, como David, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Nosotros, ay de mí, ay de mí, ay de mí. ¿Qué significa? Joab le dijo a David, esto implica o significa que tú devalúas, que no amas a tu ejército y a tu pueblo que han sacrificado sus vidas. Así también, si nosotros estamos haciendo duelo por las pérdidas y las cruces de esta vida, estamos diciendo que la gloria venidera es de menos valor. Estas cosas me provocan en mí una tristeza gigante y la gloria venidera provoca en mí una alegría muy pequeña. Entonces, la desproporción, la tristeza inmoderada implica que no estamos valuando correctamente a la gloria venidera. Que Pablo dice, no hay comparación. Pero nuestras emociones, nuestras reacciones a veces cuentan otra historia. Nosotros decimos, pero sí, Pablo, no entiendes, Pablo. Pues yo he perdido tanto o yo he sufrido tanto. Pablo dice, no hay comparación. Pero si hacemos duelo y duelo y duelo, implica que no estamos valorando correctamente a la gloria venidera que Cristo nos ha dado, la esperanza que hay en nosotros. ¿Llorar con los que lloran? Sí, sin lugar a duda. En una tristeza moderada y con propósito. Pero a veces nuestras emociones no son moderadas y son egoístas. Y es difícil ver esto. Pocas veces será el individuo mismo que se da cuenta de que sus emociones son inmoderadas. Y por eso tenemos padres y tenemos amigos, claro que sí, pero este sermón es de la iglesia. Cristo nos ha dado la iglesia para protegernos de nosotros mismos y para ayudarnos a ver con claridad lo que no vemos claramente. Hermanos, la gloria venidera no está lejos. Para nosotros, para todos nosotros, algunos años. Si sea 5 años o si sea 50 años, no son muchos. Son algunos años y luego la gloria. Y vamos a decir, ay, hijo mío, y hacer duelo, ay de mí, ay de mí, ay de mí, cuando en algunos años estamos en luz y vida para siempre. Esto es la desproporción. ¿Significa entonces que no podemos tener tristeza por las pérdidas y las cruces de esta vida? No. ¿Cuántas veces hemos dicho? Hay una tristeza legítima y buena que cura. Pero también hay otras emociones inmoderadas y egoístas que debemos evitar y a veces necesitamos la protección de otros para ayudarnos en esto. En segundo lugar, el segundo remedio, o en total el tercer remedio, para la ansiedad y la depresión es la providencia de Dios. La providencia de Dios, en particular para los ansiosos, para los que luchan con ansiedad, que frecuentemente es una ansiedad de miedo. Tienen miedo, no sé, tengo miedo, temo que esto, temo que el otro. Tienen miedo. ¿Cuál es un remedio para sus miedos o para su ansiedad? Es la doctrina de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es la verdad que Dios preserva, guía y gobierna todas las cosas. Dios preserva, guía y gobierna todas las cosas para su propia gloria y para el bien de sus elegidos. Para el cristiano ansioso, este cristiano debe recordar constantemente, Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Todo lo que Dios ha creado, Dios preserva. Todo lo que Dios preserva también guía. Todo lo que guía también gobierna para que todo termine en los fines que Dios ha decretado. ¿Cuáles son esos fines? Su gloria
y el bien de su pueblo. Cuando nosotros estamos ansiosos, debemos recordar que tenemos un Padre celestial. Un Padre celestial, es decir, más allá que nosotros. Y tenemos un Padre celestial quien nos ama. Un Padre celestial cuya providencia sabia alcanza a todas las cosas, incluso nuestro sufrimiento y el mal y el pecado de este mundo. No hay nada fuera de su control, no hay nada afuera de su soberanía, no hay nada más allá del alcance de su providencia. En el boletín tengo un versículo de primero de Pedro 3, versículo 17. Pedro nos dice, 1 de Pedro 3, 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Noten, puede ser la voluntad de Dios que nosotros padezcamos. ¿What? ¿Qué? Puede ser la voluntad de Dios, si Dios así lo quiere, vamos a padecer. ¿Por qué quiere Dios que yo padezca? ¿Por qué? Esto no me calma. Que Dios quiere que yo padezca. Esto no me calma. Esto provoca ansiedad en mí. ¿Voy a padecer? ¿Y Dios quiere que yo padezca? No entiendo. ¿Cómo puede ser que la providencia de Dios es un remedio para mi ansiedad si en la providencia de Dios voy a padecer? Hasta los bebés no les gusta. ¿Por qué permite Dios dificultad y desastre y tentación en mi vida? Esto es la pregunta. ¿Por qué permite Dios desastres y sufrimiento y tentaciones en mi vida? Tres razones, tres respuestas. En primer lugar, es necesario entender y darnos cuenta de que los propósitos de Dios exceden nuestra comprensión. Si tú quieres entender todos los propósitos de Dios, no puedes. No es posible. No podemos comprender completamente el plan y los propósitos de Dios. No es posible. Los propósitos de Dios exceden nuestra comprensión. Y vemos esto claramente en el caso del libro de Job. Job y sus amigos. Y otra vez no había espacio en el boletín, entonces tenemos que leer de la palabra de Dios en Job capítulo 32. Antes de los salmos es Job 32. Por muchos capítulos en este libro, Job y sus amigos están debatiendo por qué es que Job está sufriendo. ¿Por qué sufre Job? Job capítulo 32, los versículos 1 al 3. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Vamos a pausar aquí. Si leyéramos Job 1 al 31, que no podemos hacer ahora, veríamos que los argumentos de Job y sus amigos son así, y los he puesto en el boletín para ustedes. Si nosotros podemos resumir el argumento de Job, él dice, yo soy inocente, yo soy justo, entonces no debo sufrir tanto. Si yo soy inocente,
¿Por qué estoy sufriendo? No entiendo. Dios es injusto entonces. Job profiesa ser inocente y piensa que esto le excusa del sufrimiento, o por lo menos el sufrimiento a este nivel. Y sus amigos ofrecen otro argumento. Dicen, Job, si tú has sufrido tanto, seguro que eres culpable. Porque, ¿por qué sufriría una persona tanto si es inocente? Y los dos, Job y sus amigos, tienen el mismo problema. Eliú les va a mostrar que ellos están pensando que Dios responde o debe responder a la inocencia o a la injusticia de Dios. Job cree, si soy inocente, Dios tiene que excluirme del sufrimiento. Dios tiene que hacer esto. Y los amigos piensan, si estás sufriendo tanto, es necesario que Dios te esté castigando por algo. Los dos están pensando que Dios responde directamente a los hombres. Si los hombres actúan así, Dios responderá así. Que Dios responde a los hombres. Esto es el problema. Y Eliú les dice, no entiendes, no comprendes. Vamos a leer en Job capítulo 35, los versículos 2 al 8. Eliú les corrige. Dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él, contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Eliú les corrige por decirles, tu inocencia no obliga a Dios a excluirte del sufrimiento. Tampoco tu injusticia causa que Dios tenga que castigarte por tus pecados en esta vida. Eliú dice, no entiendes, nuestra justicia no está mejorando a Dios y nuestra injusticia no está haciendo daño a Dios. Dios vive en otro nivel, dice Eliú, y los hechos de los hombres, sean malos o buenos, afectan a los hombres en este nivel. El punto es, Dios permite desastres y dificultades y hasta tentaciones, a veces por propósitos que son más allá de nuestra comprensión. Y si yo pienso, estoy sufriendo, entonces Dios me está castigando, o yo soy inocente, no debo tener que sufrir. Vamos a ser como Job y sus amigos que debaten y no pueden concluir o resolucionar su situación. No vamos a entender, porque no podemos comprender. La persona ansiosa es posible que tenga en su mente, Dios está enojado conmigo. O Dios no debe permitir que yo sufra tanto. Y si piensas así, sí, esto provoca ansiedad. Porque uno no entiende. Se vuelve loco. No entiende. Es un enigma. Un rompecabezas que no podemos resolver. Pero nosotros debemos entender y creer y confiar en que la providencia de Dios extiende a todas las cosas. Y debemos reconocer humildemente que sus propósitos son más allá de nuestra comprensión. Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. El Señor está en su santuario. Cae delante de Él toda la tierra. Pero, aunque en general nosotros tenemos que aceptar humildemente que no entendemos todos los propósitos de Dios, esto no significa que vivimos en ignorancia. Dios sí nos ha dicho mucho. Entonces, punto número 1 es humildemente aceptar que la providencia de Dios excede a nuestra comprensión.
Pero también debemos entender que Dios permite desastres y tentaciones en nuestras vidas, a veces en segundo lugar, para exponer o para revelar nuestro pecado. Para mostrar qué hay en nuestros corazones. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, hablando del rey Ezequías, dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. ¿Qué? ¿Dios lo dejó? Sí, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso el pecado. Pero no debemos decir, como dice en Santiago 1, que Dios nos está tentando, porque Dios no nos tienta como si fuera su propósito que nosotros pequemos. No, pero Dios sí a veces nos deja, en el sentido que Dios no nos prohíbe, no, eso no es la palabra correcta, pero Dios nos deja a nosotros mismos, para que nosotros actuemos según lo que hay en nuestros corazones. ¿Es para que nosotros nos caigamos? No, es para que nosotros huyamos a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él. Cuando yo era niño, hace 2 años, cuando yo era niño, a veces en una tienda como, no sé, Target o en una tienda con mucha ropa, y a veces la ropa está en esos círculos, no sé cómo decirlo, pero ustedes entienden. Y un niño de poca estatura no puede ver más encima de la ropa, y es como un bosque de ropa para el niño muy pequeño. Y a veces la madre sigue caminando y dobla ella se mueve al otro lado de la ropa y el niño no sabe dónde está. Y se vuelve loco. Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque el niño cree que está perdido o algo. Y mamá no está lejos, pero no está con el niño. Y el niño puede hacer 2 cosas. Puede decir, ahora yo puedo irme a los juguetes que mamá había dicho que no vamos a visitar. O el niño puede buscar a su mamá. Es así. Dios nos deja a veces, no para que pequemos, no para que nos caigamos en tentación, sino para probar qué hay en el corazón. Si vamos a huir a Él y buscar a Dios, o si vamos a actuar según la maldad en el corazón. Entonces, el cristiano ansioso, si está ansioso por su pecado, ¿qué debe hacer? Debe huir a Dios y reconocer: Dios ha permitido tentación en mi vida para que yo me huya a Él, para que yo dependa más y más en Él o de Él, para que yo confíe más en Él y menos en mis propios esfuerzos, para que yo vea más claramente lo que hay en mí o lo que no hay en mí. Dios no nos deja para abandonarnos, Dios nos deja para purificarnos, para mostrar lo que hay en nuestros corazones. Y sabemos que, según Pablo en 1 de Corintios, que cuando Dios permite tentación, también siempre provee un escape, ¿no? Y también no nos ha permitido sufrir una tentación más que excede a nuestra fuerza para resistir. Entonces, si nosotros decimos que Dios a veces deja a sus niños, a sus hijos, no es para abandonarnos, no es como si no tuvieran manera de escapar, no es una tentación que no puedan resistir. Dios, como un Padre sabio, nos deja para ver, no como Él es ignorante, pero para mostrarnos qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo conecta esto con la ansiedad y la depresión? Hay muchos cristianos que viven con depresión o ansiedad por el pecado en sus vidas.
Y nosotros debemos ver las tentaciones como oportunidad para ver qué hay en el corazón y para huir al Padre, quien en su sabiduría nos ha dejado para que nosotros le busquemos a Él. Entonces en lugar de vivir en miedo, debemos decir, ok, voy a buscar a mi Padre Celestial. Voy a huir a mi Padre Celestial. Esto también conecta a la ansiedad de muchos que ven el pecado en el mundo y este pecado provoca en nosotros miedo. Hay tanta maldad, tanto pecado, tanto mal en este mundo, pero Dios está soberano, es soberano sobre todas las cosas. Él no es ignorante, Él está atento y Él juzgará a todas las cosas. No ahora, pero sin lugar a duda, Él juzgará a todas las personas y todas las cosas. No hay nada que escapará su venganza y su justicia. En tercer lugar, ¿por qué permite Dios dificultades y tentaciones en esta vida? Para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. Primero de Pedro, capítulo 1, 6 al 7. Ya dijo Pedro en capítulo 1, hablando de nuestra esperanza y la gloria venidera, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas? Hay un propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios permite que nosotros pasemos por aflicciones porque el propósito de Dios es perfeccionarnos. No solamente revelar el pecado que hay en el corazón, sino también perfeccionarnos, conducirnos a la virtud y a la santidad. Como dijimos el domingo pasado de Romanos 5, que el sufrimiento produce endurance, paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter la esperanza. Entonces hay que pasar por dificultad para tener esperanza. Así también hay que ser sujetado a sufrimiento para probar el valor y el valor de nuestra fe. Pero una vez más, hermanos, como dijimos en el primer punto, todo es en vano si nosotros no nos sujetamos a Dios en esas pruebas y esas aflicciones. No vas a crecer en paciencia si tú exiges que Dios te excluya. No vas a crecer en la fe o en la esperanza si tienes paciencia mientras tanto estás quejándote. ¿Cómo podemos entonces tener paciencia sin quejarnos? Por recordarnos de que la providencia de Dios alcanza hasta esta aflicción y esta dificultad, y el propósito de Dios es perfeccionarme, no hacerme daño. Si nosotros estamos viviendo en ansiedad y depresión, es un alivio, es un remedio reconocer que la providencia de Dios alcanza todas las cosas. Incluso las tentaciones alrededor de mí, incluso el mal en mi corazón, incluso todo. Y Dios me está perfeccionando para prepararme para el cielo. Entonces voy a sujetarme a su providencia, voy a resistir al pecado, voy a vivir una vida santa para Él por su poder y para su gloria, con la esperanza de la gloria que Jesús ha ganado para mí siempre enfrente de mis ojos. Y en este peregrinaje hacia aquella gloria, Dios me ha dado una caravana.
una compañía, una comunidad, la iglesia, para protegerme, para ayudarme, para fortalecerme, para animarme, para en todo corregirme e instruirme y enseñarme. Y hermanos, si puedo darles un pensamiento en conclusión, es esto: que Cristo ya conquistó a Canaán. Cristo ya conquistó a Canaán. Tenemos una herencia y estamos yendo en una caravana, en un peregrinaje hacia esta herencia. Cuando los israelitas llegaron a su herencia, la tierra de Canaán, fue necesario matar a todos los cananitas para entrar y poseer su herencia. Pero la gloria que Cristo ha ganado para nosotros es un Canaán ya conquistada. Entonces la gloria venidera es ya perfecta. Y podemos nosotros esperar y decir, la guerra es ahora, es por ahora, es ahora y por ahora. Y solamente ahora y por ahora. Entonces, con la protección de la iglesia y con la providencia de Dios, vamos a fijar los ojos en la Canaán en la Canaán ya conquistada, donde está Cristo esperándonos. Y Él nos ha dado, si me permiten, Él nos ha dado maná, Él nos ha dado carne hasta entonces, que es el pan y el vino de la cena del Señor, para fortalecernos y alimentarnos en este peregrinaje, esta caravana hasta Canaán. Entonces, hermanos, tengan ánimo, no tengan miedo. Cristo nos ha dado la iglesia para protegernos y Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Oremos.